¿Qué confesión aterradora te ha hecho alguien estando ebrio? Historia 1. Estaba sentado en un bar de una lujosa ciudad costera, tomando algo con calma, cuando un hombre mayor a mi lado empezó a hablarme de sus años de gloria en el mar. Resulta que había sido capitán de un velero de 18 metros, navegando por toda América como si fueran sus propias rutas privadas. Me contó una noche en los años 80. Él y su novia estaban fondeados cerca de una isla frente a Venezuela. Ya se habían acostado cuando escuchó un golpe muy suave, casi imperceptible, pero algo le hizo levantarse, salió de la litera y subió por las escaleras estrechas hacia la cubierta. Tenía la costumbre de dejar una pistola en una funda, justo en la barandilla, como seguro. Ese día por instinto la tomó en la mano. A mitad de camino se quedó helado. Un hombre ya estaba trepando por la borda con lo que parecía un fusil de asalto. El marinero no dudó, disparó 2 veces. El intruso cayó de nuevo a su lancha. Abajo había otro, también armado. Disparó de nuevo, y ese también cayó. Sin pensarlo, levantó el ancla y huyó mar adentro con el corazón desbocado. Según me dijo, esos piratas no solo robaban, ataban a la tripulación, saqueaban todo, y luego incendiaban el barco con la gente dentro. Ese pequeño golpe que había oído, era su lancha acercándose. El hombre dio un sorbo a su whisky, me miró fijamente y concluyó con calma. Después de aquella noche, jamás volví a acercarme a las costas de Sudamérica. Historia 2. Hace unos años, mi padre, medio borracho y sin saber muy bien cómo afrontar el tema, se sentó conmigo para hablar de mi depresión. Todo aquello era nuevo para mí, y tampoco él sabía cómo manejarlo. En mitad de la charla, de repente, se derrumbó y empezó a llorar. Nunca en mi vida lo había visto llorar. Entre lágrimas me contó una historia que jamás había escuchado. Cómo conoció a mi madre cuando trabajaba de stripper, y él era camarero en el mismo club. Confesó que siempre había cargado con una especie de vergüenza silenciosa por cómo habían empezado. Incluso, casi riéndose entre lágrimas, dijo que en esa época abusaban de los dulces y la comida basura hasta que se enteraron de que iban a tenerme. Luego volvió a quebrarse, y me dijo que daría lo que fuera por poder cargar él con mi dolor, porque sabía perfectamente lo que se siente. Me confesó lo desesperado que había estado durante años por construir una familia estable y feliz, y lo impotente que se había sentido al verme sufrir. Haría absolutamente cualquier cosa para aliviarlo. Antes de esa conversación, yo lo veía simplemente como a mi padre un poco pesado, casi como un personaje de fondo en mi vida, pero a partir de aquel día empecé a verlo como a una persona completa, con su propia historia y complejidad, y me esforcé de verdad por entenderlo más allá del papel de papá. Curioso como una charla sincera, con un poco de alcohol de por medio, terminó siendo lo mejor que nos pudo pasar en nuestra relación. Historia 3. En primer año de universidad conocía muchísima gente nueva, pero había un chico que destacaba por encima de todos. Siempre era el payaso de la clase, relajado, divertido, como si nada le afectara. Sin embargo, había algo que nos preocupaba a todos. En cada fiesta, bebía hasta el extremo. No era solo pasarse de copas, era como si se convirtiera en un muñeco de trapo, sin control en el cuerpo. Una noche cuando la mayoría ya se había marchado, unos cuantos, también medio borrachos, le preguntamos directamente, ¿por qué siempre bebes así, hasta perderte? Él estaba desplomado, apenas podía hilar palabras, la cabeza cayéndole de un lado a otro, y aún así, entre balbuceos, dijo algo que nos golpeó como un ladrillo. Ese verano, antes de empezar la universidad, su mejor amigo lo llamó, vamos a ver el atardecer. Crecieron en un pequeño pueblo costero, así que él fue en bici a reunirse con él junto al mar. Estuvieron hablando como siempre, nada fuera de lo normal, y de repente, su amigo sacó una pistola y se disparó en la cabeza, justo a su lado. Él tuvo que llamar a la policía, en estado de shock, empapado en sangre y restos. Semanas después, todavía sin dormir ni procesar lo ocurrido, ya estaba empacando para mudarse a otro estado y comenzar la universidad con ese trauma a cuesta. Lo más fuerte es que ni siquiera recordaba habernos contado esa historia, y nosotros nunca volvimos a mencionarla. Su forma de beber siguió igual hasta el último año, cuando de repente empezó a ir a terapia. Se graduó, consiguió trabajo, y según supe después, está mucho mejor. Gracias a Dios. Historia 4. Hace 2 años, en Acción de Gracias, mi hermano se emborrachó como nunca. Unas 7 u 8 cervezas Sam Adams. Al principio todo normal, haciendo bromas, riéndose, el de siempre. Pero de pronto se quebró. Empezó a llorar desconsoladamente, y terminé siendo su hombro para llorar durante unos 3 minutos, quizá más. Entre lágrimas, empezó a soltar pensamientos enormes, como en espiral, sobre el universo, sobre cómo todos sus amigos estaban en relaciones felices. Decía que se alegraba por ellos de verdad, pero que al mismo tiempo le dolía, porque él también quería ese tipo de felicidad. No era exactamente una lucha, más bien una especie de choque interno entre la alegría por los demás, y la tristeza por sí mismo. Y entonces me lanzó una bomba. Confesó que tenía miedo de lanzarse de lleno a la vida, al amor, a todo, porque temía que eso me dejara a mí atrás, solo. Eso me golpeó de lleno. Aquella noche terminó siendo un punto de inflexión. Logré convencerlo de probar los antidepresivos.
algo de lo que habíamos hablado antes pero nunca concretado. Y como si no fuera suficiente, de pronto recordó una anécdota de cuando teníamos 6 años. Una vez me metí un chicle en el pelo y tuvieron que cortarme un buen mechón. Lloraba por eso, diciendo que había sido un hermano terrible, que yo merecía algo mejor. Historia 5. Esto fue hace unos 6 meses. Mi hermano y yo pasábamos un fin de semana como dos idiotas, ahogándonos en alcohol y perdiendo el tiempo con videojuegos. Entre tragos, cervezas y más shots, terminamos completamente destrozados. Estábamos jugando al viejo World at War Zombies, riéndonos como niños, cuando hicimos una pausa para agarrar unas papas. Yo estaba estirando la mano hacia la salsa cuando, de repente, él soltó que un mes antes había intentado quitarse la vida. Me contó que se había tomado pastillas, que lo llevaron al hospital y le lavaron el estómago, y que, durante todo ese tiempo, medio inconsciente, lo único en lo que pensaba era en mí, en lo destrozado y solo que me dejaría si lo perdía. Dijo que no podía soportar esa idea. Me quedé helado, y luego le confesé que yo también había estado al borde en el pasado, y que lo único que me sostuvo fue pensar en él. Volvimos al juego, pero ya no dejamos de hablar. Abrimos todo: el dolor, los miedos, lo que habíamos guardado en silencio. Aquella noche cambió algo para siempre. Desde entonces, hablamos todos los días, ni uno solo sin hacerlo. Historia 6. Una noche me encontré con una mujer con la que había tenido cierta cercanía en el pasado. Ella rondaba los 50, yo era mucho más joven. Compartimos varias copas de vino, y mientras yo bebía con calma, ella lo hacía con una rapidez inquietante. La charla fluía hasta que, de repente, lanzó una confesión que me dejó helado. Me dijo que llevaba años detestando a su madre enferma, obligada a cuidarla sin descanso. Sentía que su vida había quedado atrapada, y en lugar de buscar ayuda, tomó una decisión oscura: manipular los medicamentos. A veces reducía las dosis, otras las aumentaba deliberadamente. Su intención era clara: acelerar el final. Cuando la madre murió mientras dormía, todos pensaron que era consecuencia natural de la enfermedad. La familia aceptó la versión sin dudar. No hubo autopsia ni sospechas. Al terminar su relato, la mujer pareció despertar del trance, se cubrió el rostro con las manos, repitiendo disculpas, y me confesó que yo era la primera y única persona a la que se había atrevido a contarle la verdad. Historia 7. En mis años de universidad, mi ex, completamente ebrio, me confesó algo que aún me persigue. Contó un hecho de su adolescencia. Él y varios amigos entraron en una casa vacía mientras la familia estaba fuera. Al principio buscaban solo un lugar para beber y reír, pero la noche se transformó en una espiral de violencia. Uno rompió un portarretratos, otro lo imitó, y pronto todos se desataron como una turba. Ventanas hechas añicos, muebles reducidos a escombros, paredes agujereadas, quemaron fotos familiares, arrancaron ropa de los armarios, destrozaron todo lo que encontraron. Entre lágrimas y con la voz quebrada, repetía que habían arruinado la vida de aquella familia, que destruyeron su hogar y sus recuerdos, que no existía perdón suficiente, ni culpa bastante para reparar lo que hicieron. Al día siguiente no recordaba nada, y yo sigo siendo la única persona que carga con su confesión. Historia 8. Mi bisabuelo había sido soldado, pero nadie lo habría adivinado. No mostraba medallas y nunca hablaba de la guerra. Si alguien intentaba preguntarle, sonreía con cortesía, daba un sorbo a su vaso y se marchaba como si nada. Después de mi primera misión en Afganistán, algo cambió. Un día me llamó y dijo: ahora puedo hablar. Desde entonces pasamos mucho tiempo juntos. Yo le contaba mis experiencias, y poco a poco él dejaba escapar las suyas. Una noche, sentados en la cocina, me confesó lo que jamás había contado. Su unidad encontró un pequeño campo de concentración. No era como Auschwitz, sin cámaras de gas ni hornos, pero el mal no necesita demasiado espacio. Lo primero que los golpeó no fue la vista, sino el olor, dulzón, podrido, tan denso que derribaba a cualquiera. En el extremo norte, había un enorme hoyo lleno de cuerpos apilados en capas. Los de abajo ya eran solo huesos. Los prisioneros narraron cómo funcionaba aquel lugar: ejecuciones al azar, cadáveres arrojados como basura. Los más débiles se lanzaban ellos mismos al pozo, incapaces de resistir. Cuando los alemanes se retiraron, cerraron las puertas, envenenaron los pozos, y dejaron a los sobrevivientes entre el hambre y la enfermedad. Muchos soldados aliados temían acercarse siquiera a los supervivientes. Mi bisabuelo siempre repetía que aquella visión fue la herida más profunda de su alma. Cargó con la culpa de no haber llegado antes, de cada día perdido que significaba más sufrimiento tras las alambradas. Y sin embargo, vivió con dignidad. Formó una familia grande, amó a su esposa más de 60 años y murió en paz en 2011, sentado en su sillón, con la televisión encendida. Antes de morir, escribió una carta a uno de los supervivientes. No pudo encontrarse cara a cara, pero necesitaba dejar un mensaje. Terminaba así: he visto el infierno en la tierra, pero vuestro dolor es mucho más hondo. Pido perdón por aquellos que no pudimos salvar. No sintáis pena por mí. Me enorgullece haber estado allí donde hacía falta. Merecéis la luz. Ojalá llegue. Historia 9. Una noche estaba en un bar con un compañero de cocina, de esos tipos tranquilos, con aire de fumador empedernido, siempre hablando de
festivales y bandas de jam. Parecía incapaz de hacerle daño ni a una mosca. Sabía que lo habían apuñalado años atrás, pero nunca supe cómo. Pensé que sería un accidente, una situación equivocada en el momento equivocado. Esa noche, después de unas copas, me contó algo que me dejó helado. Dijo que, cuando estaba hospitalizado tras la puñalada, su hermana mayor buscó a los responsables. Ya no están vivos, comentó con calma, como si narrara un recuerdo trivial. Luego añadió que ella tenía contactos muy serios, gente peligrosa de verdad. Me impresionó la naturalidad con la que lo dijo. Un tipo amable, casi ingenuo, hablando de venganza y de conexiones en la sombra como si nada. Hace unos meses supe que había muerto de un derrame cerebral. Solo tenía 38 años. Ya no trabajaba en el restaurante. Lo habían despedido por beber en el turno. La noticia me dejó con una sensación extraña, como si la muerte hubiera llegado demasiado de repente. Historia 10. Aún no sé si aquel hombre estaba bebido, o simplemente necesitaba desahogarse. Hace unos años trabajaba de camarero en un restaurante italiano bullicioso, con manteles a cuadros y raciones enorme. Una noche entró una familia de unas 12 personas. Ordenaron de todo: vino, entradas, platos principales, postres. Al terminar, el mayor del grupo, un hombre de unos 70 años, me llamó aparte para pagar la cuenta. Elogió la comida. Me dejó una propina enorme, casi un 40%, y yo no paraba de agradecérselo. Cuando quedamos solos, se inclinó hacia mí y susurró: fui fuerzas especiales en Vietnam. Tengo más de 300 muertes confirmadas. En una misión, yo solo detuve un ataque y eliminé a 50 enemigos. Me miró fijo y añadió con calma: hicimos cosas muy crueles allí, cosas que jamás le conté a nadie. Yo me quedé helado. Lo dijo como si hablara de un partido de golf. No supe qué responder y lo único que salió fue un torpe: gracias por su servicio. Le di una palmada en el hombro. Él asintió, dio media vuelta y regresó con su familia como si nada hubiera ocurrido. Historia 11. En mi primer año de universidad, había un chico en el pasillo. Llamémoslo Rick. Era de esos que saben ganarse la atención. Carismático, ruidoso, siempre en el centro. La mayoría lo veía como alguien divertido, aunque a veces resultaba demasiado. Un día llevó un conejo a su dormitorio, y lo escondió en el armario. Quien realmente lo cuidaba era la novia de su compañero de cuarto. Se encariñó con el animal, lo alimentaba y lo trataba como si fuera suyo. Durante unas semanas todo parecía inofensivo, hasta que, de repente, el conejo desapareció. Pregunté aquí y allá, pero nadie quiso decir nada. Cambiaban de tema, evitaban responder. La verdad, salió en una fiesta, cuando la novia del compañero lo acorraló delante de todos. Rick, en vez de negarlo, lo confesó con orgullo. Había matado y comido al conejo, poco a poco, como si fuera una hazaña. Incluso admitió que lo había hecho antes con otros animales, y que estaba obsesionado con eso. Lo más perturbador fue lo último. Me preguntó a mí directamente si le compraría otra mascota, ya que en las tiendas ya no querían venderle nada. Historia 12. Hace unos 10 años, estábamos reunidos con amigos cuando el abuelo de uno de ellos, marinero también, como nosotros, empezó a contarnos viejas historias de guerra. Había bebido bastante, pero lo escuchábamos atentos. De un veterano todo suena distinto. En medio de las anécdotas, de repente soltó algo que nos dejó helados. Contó que durante la Segunda Guerra Mundial tuvo una pelea a bordo con otro marinero, y en plena noche lo arrojó por la borda. Así, sin más. Luego explicó que en aquellos tiempos muchos desaparecían en el mar, y nadie hacía demasiadas preguntas. Nos quedamos mudos. Ese hombre, siempre amable y cariñoso, de pronto se revelaba con una confesión oscura, narrada con una tranquilidad inquietante. La sensación fue extraña, casi irreal, como si hubiéramos visto de golpe una sombra escondida detrás de su sonrisa. Historia 13. Un compañero me invitó a su casa un lunes por la tarde. Pensé que sería algo simple, un café, una charla tranquila, pero al abrir la puerta me encontré con el desastre. Estaba borracho, sin camisa, tambaleándose y soltando un monólogo incoherente. Intenté tomarlo como un mal día y me quedé un rato, esperando que se calmara, pero siguió bebiendo. Empezó a insultarse a sí mismo, a hablar de su pasado criminal, y de cosas oscuras que había hecho como si fueran justificables. Luego confesó que tenía un juicio pendiente por amenazar a antiguos jefes. Su tono se volvía cada vez más errático, y la atmósfera era sofocante, peligrosa. Yo, con el corazón acelerado, me obligaba a mantener la calma mientras buscaba la forma de salir. Finalmente fingí una llamada urgente, me levanté y me fui con la mayor naturalidad posible. Esa hora se sintió como caminar sobre un alambre. Sabía lo rápido que podía estallar una situación así, y lo único que pensé al cerrar la puerta fue: salí vivo, y con eso basta. Historia 14. Hace poco mis padres finalmente confesaron. Antes de que mi hermana gemela y yo naciéramos, habían tenido
tenido un hijo que murió. Una tragedia, sí, pero no algo inaudito. Lo inquietante es que nosotras siempre lo supimos. Había muerto un año antes de nuestro nacimiento. No hay fotos, ni objetos, ni siquiera su nombre en la familia. Fue borrado por completo, como si nunca hubiera existido. Es típico de mis padres, negar lo que duele demasiado enfrentar. Y sin embargo, desde niñas hablábamos de nuestro hermano. Lo contábamos a nuestros amigos con total certeza. Cuando crecimos nos acusaron de mentir, pero nosotras solo sentíamos confusión. ¿Cómo podían no creer en algo tan real para nosotras? Muchas veces les preguntamos de frente, ¿tuvimos un hermano? Siempre nos respondieron con firmeza, no, están confundidas. Se lo imaginaron. Años después, una noche, los escuchamos hablar de él, en voz baja, con unas copas de más. Los enfrentamos y no tuvieron escapatoria. Sí, existió. Sí, murió. Pero incluso tras esa confesión, queda una sombra, porque tenemos recuerdos. Las dos recordamos jugar con un niño pequeño, apenas mayor que nosotras. No era un sueño ni un invento, era un recuerdo nítido, compartido, y siempre supimos que era nuestro hermano. ¿Cómo es posible? Quizás oímos algo cuando éramos bebés. Tal vez alcanzamos a ver una foto antes de que la escondieran. Pero la memoria es tan viva, tan coincidente entre nosotras, que todavía hoy dudo de que mis padres nos contaran toda la verdad. Historia 15. No fue exactamente una confesión, sino el instante en que comprendí hasta qué punto mi padre estaba roto. Vivía en casa de mis padres para ayudar a cuidar a mi madre enferma. Una noche, mi padre llegó completamente borracho, y, de repente, empezó una conversación profunda conmigo. Me preguntó por mi depresión, por mis heridas del pasado, por lo cerca que había estado del límite. Por primera vez en mi vida sentí que me escuchaba de verdad, que le importaba. Me abrí, confié, y entonces me clavó la mirada, esbozó la sonrisa más cruel que he visto nunca y dijo, ahora lo sé, voy a empujar y empujar. A ver cuánto tardas en devorarte a ti mismo. Al día siguiente me mudé. Todos me repetían que lo olvidara, que estaba borracho y no lo decía en serio, pero yo no volví jamás. Y conociendo lo que le he visto hacer antes, creo firmemente que hablaba en serio. Historia 16. En mi cumpleaños terminé completamente borracho. Amigos, risas, ruido, lo de siempre. Y en medio de esa niebla se me escapó lo que más intento enterrar. La raíz real de mi PTSD fue en Afganistán. Fuimos a un punto donde solíamos reunirnos con un informante, un pastor. En lugar de él, encontramos a sus cabras, vagando sin rumbo. Y cerca, 17 cuerpos en descomposición. Toda su familia nómada, exterminada y abandonada allí. La versión más probable, los talibanes descubrieron que nos pasaba información y borraron a todos, sin avisos, sin sobrevivientes. Pasé casi una semana cavando tumbas. El calor asfixiante, el hedor insoportable. Algunos cuerpos estaban mutilados. Uno de ellos, un niño, decapitado. Algo dentro de mí se rompió para siempre. Cuando conté esto, borracho, mis amigos discutían de política, de Ucrania, de quién tenía la razón, y yo estallé, porque para ellos la guerra es un titular, un debate de sobremesa. Para mí son fosas abiertas con mis propias manos, es el infierno, y yo estuve allí, de pie en medio de él. Historia 17. Mi padre sirvió más de 30 años en el ejército de Estados Unidos. El año pasado, mientras jugábamos a las cartas y bebíamos, de repente empezó a hablar. Dijo poco, pero fue suficiente. Mencionó algunas de las cosas que tuvo que hacer en Irak y Afganistán. En su voz se notaba el peso del odio hacia sí mismo. Confesó que cree que su trastorno de estrés postraumático es, en realidad, un castigo por lo que hizo allí. Después se quedó en silencio y nunca volvió a tocar el tema. Mis hermanos y yo hemos intentado animarlo, convencerlo de que hable, de que busque ayuda profesional, pero lo rechaza todo. Afirma que nada va a cambiar lo ocurrido, que no hay manera de borrar lo que carga por dentro. Historia 18. Fue en Pascua, y es un recuerdo que me persigue hasta hoy. Las dos familias, la mía y la de mi entonces pareja, se reunieron para la cena festiva. Estaba también su tío, simpático, ruidoso en el buen sentido, ese tipo de persona que anima cualquier mesa. La comida fue excelente, las copas no faltaron, y poco a poco su vaso se llenaba una y otra vez. Cuando la mayoría se marchó, quedamos unos pocos. Él, ya borracho, rompió a llorar. Dijo que lo consumía la culpa por haber internado a su padre en una residencia fría y sin alma. Fue duro escucharlo, pero lo que vino después nos dejó helado. Confesó que durante toda su infancia su madre engañó a su padre. ¿Y con quién? Con su propio hermano. El famoso tío Bob aparecía cada mañana, justo después de que su padre saliera a trabajar, y se encerraba en la habitación con ella. No fue un desliz, sino un romance oculto que duró años. El silencio en la sala fue absoluto. Nadie sabía cómo reaccionar. Y por si fuera poco, tiempo después, al trasladar a la madre a un centro asistido, descubrieron docenas de botellas de licor escondidas en cada rincón de la casa. Había llevado una doble vida también con el alcohol, sin que nadie lo
lo notara. Pascua y secretos familiares. Una mezcla imposible de borrar de la memoria. Historia 19. No es una historia criminal ni un secreto escandaloso, pero me marcó de una forma que no logro soltar. Hace unos meses, mi madre, entre alcohol y marihuana, me contó al fin por qué mi abuela la hizo sufrir durante décadas, y todo giraba en torno a la casa. Cuando mis abuelos se divorciaron, mi madre tenía 17 años. El juez decidió que con quien ella eligiera vivir se quedaría con la vivienda. Ella escogió a mi abuelo. Tenía un empleo estable, mientras que la vida de periodista de mi abuela era caótica e impredecible. Una elección sensata, ¿no? Para mi abuela fue una traición. Desde ese día dedicó su vida a castigar a mi madre, insultos, desprecio, manipulación constante. Y aún así, mi madre nunca cortó el vínculo, aunque yo siempre creí que debería haberlo hecho. Mi abuela vivió con nosotros hasta morir en 2009. A mí su nieto me mostraba cariño, pero crecer bajo su techo también me dejó cicatrices, tema que he llevado varias veces a terapia. Lo que más me atormenta es pensar que todo ese dolor nació de una sola elección, impuesta a una chica de 17 años. Esa noche, tras escuchar toda la historia, no pude evitar preguntarme, ¿qué tan buenos son en realidad los seres humanos? Historia 20. Esto pasó hace más de 6 años. Vivía en una casa alquilada con 3 amigos. Éramos de confianza, organizábamos fiestas y nuestro lugar se convirtió en punto de encuentro. Con el tiempo, empezaron a desaparecer cosas. Al principio detalles pequeños, pero lo suficiente para notar que algo andaba mal. Lo raro, ninguno sospechaba de los demás. Hablamos y todos coincidimos en lo mismo. Seguro eran desconocidos que entraban en las fiestas. Y seguimos adelante, sin resentimientos. Al terminar el contrato, cada uno siguió su camino. Años después, en un bar, me crucé con un viejo conocido de la secundaria. Pueblo chico, todos se ubicaban. Estaba borracho y presumía de estar en la academia de policía. No fue exactamente reconfortante escucharlo. Entonces empezó a jactarse de las travesuras que hacía con un amigo. Iban a fiestas. Uno distraía a la gente con trucos de cartas, mientras el otro recorría la casa robando lo que podía. En ese instante me cayó encima la verdad como un ladrillo. Eran ellos. Recordé al tipo con la mochila. Lo tomábamos a broma. Todo encajó. Nuestras cosas perdidas, sus visitas, los trucos. Lo enfrenté ahí mismo. Se puso incómodo, se calló, y se marchó apurado. Nunca llevé el asunto más lejos. Solo se lo conté a mis excompañeros de casa. Más tarde me enteré de que no llegó a ser policía. Fracasó, o lo echaron. Pero la lección me quedó grabada. Habíamos abierto la puerta de nuestra casa, compartido risas y tragos, mientras ellos nos desvalijaban a plena vista. Historia 21. De niños, mis hermanos y yo solíamos bromear con mi abuelo materno. Nos acercábamos por detrás, y le tocábamos el cuello suavemente. Siempre se sobresaltaba, giraba la cabeza bruscamente y luego sonreía, diciendo, «Más cuidado, traviesos». Nosotros reíamos sin pensar en lo que había detrás de esa reacción. No lo entendí hasta la adolescencia. Un verano me quedé en su casa con la abuela. Una noche, viendo la tele y con un par de cervezas encima, se lo pregunté directamente. Se quedó callado, y después me contó la verdad. Durante su servicio en Vietnam, él y parte de su unidad fueron capturados. Varias veces le habían puesto un arma en la cabeza o en el cuello, cuando lo obligaban a marchar, incluso al despertarlo. Desde entonces, su cuerpo reaccionaba solo. Ese sobresalto quedó grabado para siempre. Me sentí destrozado. Le pedí perdón, aunque él insistió en que no pasaba nada, que los nietos nunca lo hicieron con mala intención. Aún así, en mi interior me prometí no volver a hacerlo jamás. Comprendí que un gesto inocente podía remover recuerdos insoportables, y que algunas cicatrices de guerra nunca terminan de cerrarse. Historia 22. Yo trabajaba en fisioterapia. Uno de mis pacientes era un hombre de mediana edad, recuperándose de una cirugía importante. Normalmente venía con su esposa, inseparables, siempre juntos, una pareja entrañable. Pero aquella mañana, en la habitación estaba otra mujer, su hermana, que había venido de visita. Quiso quedarse a observar la sesión, y no hubo problema. El paciente estaba ido por la medicación, hablando a medias. Entre frases sueltas, entendí que el marido de su hermana estaba agonizando en casa, una enfermedad fulminante. Ya casi terminábamos los ejercicios cuando él se detuvo de pronto, miró a su esposa y a su hermana muy serio, y dijo, «Necesito sacar algo de adentro», y lo soltó todo. Confesó que su primer matrimonio no había acabado por diferencias, como siempre se había dicho. En realidad, había sorprendido a su entonces esposa engañándolo, con el marido de su hermana. Sí, el mismo que ahora estaba en su lecho de muerte. Durante años lo calló, dejó que su hermana viviera con ese hombre sin saber nada, pero allí, en la habitación, decidió revelarlo todo de golpe. Ella salió corriendo, gritando y llorando, y los pasillos del hospital se llenaron con su llanto. Historia 23. Un verano, hice un grupo nuevo de amigos, en uno de esos campamentos para adultos, disfraces tontos, juegos, risas sin parar. Una noche terminamos tirados bajo las estrellas, cervezas en mano, disfrutando de la calma. La charla era ligera hasta que uno de los chicos contó una anécdota. Dijo que había oficiado la boda de unos amigos. Nada raro, hasta
hasta que, con una voz plana y sin emoción, añadió, la noche anterior, había dormido con la novia. Ella estaba borracha, y el novio, su supuesto mejor amigo, dormía en la misma habitación. El silencio fue inmediato. Yo lo miré fijo y solo pude decir, eres una mala persona. Él se encogió de hombros y respondió, ella estaba borracha y dispuesta. Eso era suficiente. La naturalidad con la que lo dijo me puso la piel de gallina. No dejaba de pensar, la novia siquiera sabía lo que pasó. ¿Entendía con quién estuvo esa noche? Historia 24. Mi primer compañero de dormitorio en la universidad se emborrachó hasta perder el sentido después de que su novia lo dejara. Estaba destrozado y yo lo ayudé a meterse en la cama tratando simplemente de ser buena persona. Y ahí pasó. Tirado apenas consciente empezó a confesarse. Dijo que había abusado de su novia cuando ella estaba enferma bajo medicación incapaz de defenderse. Y lo peor, había ocurrido en nuestra propia habitación, a escasos metros de donde yo dormía. Sentí un horror indescriptible. No era algo que pudiera olvidar ni ignorar. Semanas después la vi en el campus y reuní el valor para contárselo. Fue una conversación durísima, pero ella mostró una fortaleza increíble. Me dijo que no me culpaba, y yo le ofrecí algo claro. Si alguna vez denunciaba y llegaba a juicio, yo testificaría. Al final del semestre, él dejó la universidad. Yo reporté lo que me había dicho, pero él trató de darle la vuelta. Alegó que estaba borracho, que yo lo había forzado a hablar. Puras excusas. Convivir con él se volvió insoportable. Su actitud pasivo-agresiva hacía que cada interacción fuera como caminar sobre vidrio. Terminé cambiando de cuarto. Fue una época envenenada. Hasta hoy me atormenta pensar, si aquella noche no hubiera dormido tan profundamente quizá podría haberlo detenido. Quizá todo habría sido distinto. Historia 25. Tengo un amigo de la infancia. Nos conocemos desde hace más de 50 años. Siempre fue brillante, con talento, pero incapaz de dejar de sabotearse. Durante décadas vi esas caídas sin comprender del todo su origen. El año pasado nos reunimos con el viejo grupo del instituto. Al final de la noche todos dormían, menos él y yo. Fue entonces cuando se derrumbó por completo y me confesó lo que había callado toda su vida. De niño, sufrió abusos de un familiar cercano. Había cargado con ese secreto durante décadas, y de pronto empezó a desbordarse. Mientras hablaba tuve una visión casi alucinatoria. Un enorme tsunami oscuro levantándose ante mí, arrastrando barro y escombros, imposible de detener. Así sentí el peso de su dolor. Lo abracé mientras lloraba durante casi una hora, pensando solo en cómo el mal se transmite como un veneno a través de generaciones, contaminando todo lo que toca y dejando ruinas detrás. Lo peor es que yo conocí a su abusador. De adolescentes lo vi más de una vez. Por fuera era simpático, sonriente, casi encantador, pero si mirabas bien, se notaba esa vena cruel que nunca engañaba del todo. Esa noche me fui con una certeza amarga. Algunos seres humanos pueden llevar dentro esa podredumbre, disfrazarse de normales y seguir adelante, mientras los demás arrastran las consecuencias de por vida. Historia 26. Mi ex una vez me confesó algo que todavía me hiela la sangre. Dijo que en su infancia no solo había sido un matón sino un verdugo para sus compañeros, en especial para un chico al que atormentó con tanta crueldad y constancia que terminó quitándose la vida. Y no era simple acoso escolar. Jugaba a la amistad. Se mostraba cercano, amable, para luego usar esa confianza como arma y hacer que las burlas dolieran más. Era un plan calculado, no un impulso. Lo más perturbador fue cómo lo contaba. Su culpa estaba torcida. Hablaba sobre lo mal que él se sentía, sobre el peso que llevaba encima, pero casi nada sobre la víctima ni su dolor. Después soltó otra bomba. Me dijo que la persona que yo conocía, atento, generoso, supuestamente cariñoso, no era real. Era un papel cuidadosamente interpretado para que los demás lo vieran como él quería. Todo fingido. Ya había empezado a notar grietas, frialdad, gestos que no encajaban. Pero escucharlo tan abiertamente fue como mirar de frente a alguien sin empatía. Al final todo encajó. Era un abusador emocional, un manipulador nato, y aquella confesión fue la advertencia más clara que jamás pude recibir. Historia 27. Asistí a una despedida de soltero con un viejo amigo y varios conocidos del instituto. Entre ellos estaba un tipo que siempre había intentado hacerse el duro. Después de graduarse entró en los marines, y completó 2 misiones en Afganistán. Lo llamaré Fof. Aquella noche bebía y presumía. Primero habló de las costumbres de algunas tribus locales. Luego contó, como si nada, que él y su unidad disparaban contra el ganado por diversión, y lo soltó con una frase escalofriante. A veces las balas se pierden. Después supe la verdad. Esas balas perdidas eran disparos contra civiles, y hubo muertos. Toda su unidad fue juzgada y expulsada con deshonor, pero sin consecuencias reales. Lo peor, narró un caso donde un niño supuestamente llevaba un chaleco explosivo, justificando así su muerte. Más tarde se descubrió que era mentira. Hoy Fof es policía. En 6 años ha matado a 3 personas en servicio. Siempre se declaró legítima defensa, aunque las pruebas apuntaban a otra cosa.